Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de bendita memoria, del libro Likutei Torah. En Parshas Nitzavim, la parsha de esta semana, justamente, el Alter Rebbe tiene un discurso famoso en donde explica varios conceptos. Un concepto que vamos a estudiar es la unión que existe entre un Yehudí y otro Yehudí. Otro concepto que vamos a estudiar es la unión que existe entre el Yehudí y Dios. ¿Y qué relación tiene esa unión con Rosh Hashanah? Por eso siempre leemos Parshas Nitzavim antes de Rosh Hashanah, porque justamente en esta unión entre los Yehudim podemos entender cuál es nuestra unión con Dios y justamente el vínculo de esto con Rosh Hashanah. Vamos a empezar. Este discurso está basado sobre el versículo justamente de Parshas Nitzavim, Atem Nitzavim Hayoim Kulchem. Ustedes están parados firmes hoy, todos juntos. Básicamente esto es lo que dice el versículo. Explica el Alter Rebbe, esta Parshas Nitzavim, siempre la leemos antes de Rosh Hashanah. Y hay una alusión en la parsha de esta semana al concepto de Rosh Hashanah, por cuanto aparece la palabra Hayoim. Hayoim es el día de hoy. Y esto hace referencia a Rosh Hashanah. Como sabemos que está escrito en el Machzor, en el libro de rezos de Rosh Hashanah, Hayoim Tchilas Maaseja, hoy es el comienzo, esto lo vamos a estudiar más adelante, hoy es el comienzo de tus acciones, le decimos a Dios, Zikoren Liyom Rishon, es un recuerdo del primer día, que representa Parshas Nitzavim, es decir, parados firmes, y el concepto de Hayoim, hoy, y que representa Rosh Hashanah, todas las chispas de las almas, o sea que existen almas y existen partes, digamos, chispas de almas. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una chispa de un alma, no un alma completa. Todas las chispas de almas están nitzavim, paradas firmes, y se elevan en su fuente primaria en este día de Rosh Hashanah, hasta pararse frente a Dios, como continúa el versículo, Livnei Hashem, estamos todos parados firmes hoy frente a Dios, y la Toira enumera diferentes tipos de personajes. El Alter Rebbe cita Roisheichem, Shifteichem, los líderes de tribus, hombres, mujeres, niños, desde los que cortan árboles, leñadores, hasta los aguateros. La Toira identifica, detalla 10 niveles diferentes de personas. Al comienzo de Parshas Nitzavim. Y el Alter Rebbe explica que así como hay 10 niveles, 10 diferentes tipos de personas, hay 10 niveles en el alma de la persona también. Es decir, ya lo llevamos al micromundo, lo sacamos del macromundo de los seres humanos, donde hay 10 diferentes tipos de personas, y lo llevamos al micromundo de cada uno de nosotros. En nuestro interior nosotros tenemos diferentes cualidades y potenciales, que están, por así decir, todos esparcidos y, quién sabe, invertidos en qué tonterías de la vida. Y en el día de Rosh Hashanah, todos se juntan y todas son paradas firmes frente a Dios. El Alter Rebbe explica, hay 3 cualidades intelectuales, 7 cualidades emocionales, sea cuales fueren que son, ahora no importa el detalle. De la misma manera todo el pueblo de Israel, somos Koima, Achas, Shleima, somos como si fuese una cosa junta, un cuerpo, una única alma, todos juntos. Y en general las almas del pueblo de Israel se llaman Knesset Israel, la reunión del pueblo de Israel, que se divide en 10 niveles. Y en Rosh Hashanah, en el comienzo del año, se elevan todos estos niveles, incluso Hoite Beitzejo, incluso aquellos que son leñadores, Atshoyev Meimejo, los niveles más bajos, los aguateros, y ahora explico por qué son los niveles más bajos, que son justamente la televisión, los niveles más bajos, incluso estos niveles, todos se elevan a la raíz de donde fueron grabados, por así decir. ¿Quiénes eran Hoite Beitzejo, Beshoyev Meimejo? ¿A qué se refiere la Toira? ¿Y cuál es la alusión que está haciendo el Alter Rebbe? En diferentes épocas en la historia del pueblo de Israel, se unieron al pueblo de Israel pueblos enteros que aparentemente venían a convertirse sinceramente, honestamente, etcétera, pero no era tan así. Se convirtieron por miedo, se convirtieron por interés de tener parte en el mundo por venir o lo que sea. En la época de Moshe Rabbeinu, nuestros sabios cuentan que vinieron Canaán, y vinieron gente de los pueblos de Canaán a convertirse. Moshe Rabbeinu vio que esta gente no se convirtió al judaísmo sinceramente y honestamente, y los puso como Hoite Beitzejo, leñadores, Shayev Meimejo, aguateros en el Beis Hamikdash, en el templo. Es decir, que a pesar de que
técnicamente hablando, eran judíos, pero no se convirtieron con sinceridad y sin embargo estaban en el templo igual y trabajaban para el templo, el Beis Hamikdash. Lo mismo ocurrió en la época de Yoshua bin Nun con los Givonim, que engañaron al pueblo de Israel y con el objetivo de cumplir una promesa, un juramento que les hicimos a ellos como pueblo, de que no los íbamos a hacer daño, los conservamos, digamos. Pero también fueron puestos como ciudadanos de segunda clase, por así decir. Aún así, este es el Hidush, la novedad de lo que está diciendo el Alter Rebbe, aún así estos personajes que son los niveles más bajos, entre comillas digo, ciudadanos de segunda categoría, aún así en Rosh Hashanah ellos se elevan a su raíz, a la raíz del pueblo de Israel, Knesset Israel, la reunión completa de todo el pueblo de Israel. Y esto es lo que dice el versículo al final de la Toira, Vayehi b'Shulun Melech, existió en Yeshurun, que se refiere al pueblo de Israel, un rey, Beisasef Roshei Am. ¿Cuándo es que hay un rey? Como el Alter va a explicar mucho más adelante en el discurso, cuando se juntan las cabezas del pueblo, Yachat Shifte Israel, cuando están juntos las tribus del pueblo de Israel, entonces Vayehi b'Shulun Melech, entonces hay un rey. Es decir, que todos nos juntamos juntos, valga la redundancia, para estar leajodim que ejot, unificados como uno. Son diferentes niveles de unión. El Alter Rebbe explica en otro Maimer la diferencia que hay entre ahadim, que ejod, el Rebbe lo cita también. Básicamente, que ejod es muchísimo más profundo que ahadim, que simplemente unificados es un nivel de unión. Como uno es incluso superior todavía, que ya ni siquiera es contable, cuantificable, es como si fuese uno, de tan profunda que es la unión. Y esto es una regla general, el Alter Rebbe lo va a citar más adelante, fundamental en la comprensión de este Maimar, de este discurso. Esta es la regla general en todo lo que tiene que ver con Sitra de Kedusha, el lado de santidad. En el lado de santidad está unido el final con el comienzo. No hay cabeza, no hay final. Y es como si fuese un círculo. Que este círculo, el concepto de Igulim, es un concepto en Kabbalah, que no importa los detalles ahora, la cuestión es que este concepto de círculos se proyecta de un nivel que se llama Soivev Kolalmen, como Dios rodea y trasciende todos los mundos, como en un círculo, que no hay arriba y abajo, en el círculo están todos los puntos equidistantes del centro, no hay uno más importante que el otro, todos los puntos son iguales, y por lo tanto, dijeron nuestros sabios, que uno tiene que ser humilde, shefal ruach, humilde frente a todas las personas. ¿Por qué yo debería ser humilde frente a un tipo que no sabe nada? ¿Por qué yo debería ser humilde frente a un tipo que no tiene nada? Pensaría una persona que sabe, pensaría una persona que tiene riqueza, material, etc. ¿Por qué? Explicar al Rebbe, porque cada persona tiene un nivel espiritual que no se encuentra en el otro y todos necesitan unos de los otros. Y surge entonces que hay una virtud y una elevación en cada individuo, que hay un concepto en el cual está por encima del otro, y el otro lo necesita. Y como el ejemplo de una persona que tiene un cuerpo, el cuerpo tiene cabeza y piernas, a pesar de que las piernas son el final y lo más bajo que hay, y la cabeza está arriba y lo más elevado que hay, sin embargo, hay un nivel, un concepto en el cual hay una virtud y una elevación de las piernas por sobre la cabeza, porque cuando la persona necesita andar, no le sirve la cabeza, necesita las piernas para andar. Y las piernas sostienen al cuerpo y a la cabeza también. E incluso cuando hay un dolor en la cabeza, antiguamente se ponía una sanguijuela para sacarle sangre, la gente, se pensaba antiguamente, los médicos, etcétera, que sacando sangre iba a curar. Entonces, cuando a la persona le duele la cabeza, por ejemplo, porque tiene presión alta, entonces, ¿qué hacían? Le sacaban sangre de las piernas y la persona se curaba. Quiere decir que incluso la cabeza recibe vitalidad de las piernas también. Surge entonces que no hay plenitud en la cabeza sin las piernas. De la misma manera, todo el pueblo de Israel somos como si fuésemos un cuerpo pleno y completo. Y surge entonces que una persona que se considera a sí mismo cabeza frente a su compañero no tiene plenitud sin su compañero. Y no solamente no tiene plenitud, sino que le falta algo, efectivamente, en su alma, lo que el otro tiene. Y a través de esto la persona puede estar anulada y ser humilde frente a todas las personas, sin que se encuentre una persona que pueda decir yo soy cabeza o el otro es final, sino que en realidad, y esto es Sitra de Kedusha, esto es santidad, yo no estoy por arriba tuyo.
Es verdad, puede haber conceptos en los cuales, contextos en los cuales yo sí efectivamente estoy por encima tuyo. Una persona que sabe mucho va a estar por encima de uno que no sabe. Una persona que tiene mucha riqueza económica va a estar por encima de uno que no tiene esa riqueza y así sucesivamente. Es verdad esto. Pero en la práctica lo que está explicando el Alter Rebbe es que no hay persona que no tenga algo en lo cual te supera, en lo cual está por encima tuyo, en lo cual completa y hace plena tu propia vida, tu propio alma. Y sin esa persona, y si uno aparta a esa persona, está siendo uno mismo defectuoso. El Arizal no es el asunto del Mayo, pero el Arizal explica que antes del rezo hay que decir yo acepto, yo acepto sobre mí el precepto positivo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y una de las explicaciones de por qué el Arizal dijo que hay que decir esto antes del rezo es porque el rezo, el Tzemach Tzedek que explica esto, Bekitsun en resumen, porque el rezo en la práctica es un reemplazo de las ofrendas. Así dice el Talmud. Y las ofrendas, el animalito de la ofrenda tenía que ser plena. Cuando estoy rezando, yo me estoy ofrendando a Dios. Yo soy la ofrenda a Dios. Ahora bien, si yo no soy una ofrenda plena, o sea que tengo algún defecto, no me puedo ofrendar a Dios, no puedo rezar. ¿Cómo podría yo ser una ofrenda que no soy plena? No porque me falte una pierna o un brazo, Dios libre y guarde, sino porque me falta unirme con otro Yehudí, con todo el resto del pueblo de Israel. Cuando todo el pueblo de Israel está en Koima Achas Shleima, somos un cuerpo pleno, entonces ahí sí, funciona, te podés ofrendar a Dios. Pero si no, vos mismo sos defectuoso. El otro no tiene problema, vos sos defectuoso. ¿Cómo rezás a Dios? ¿Cómo te vas a ofrendar siendo el rezo, un reemplazo de un corban, de una ofrenda? ¿Cómo vas a hacer vos una ofrenda a Dios si estás apartándote del resto de la gente? Y esto es una lógica para poder aplicar lo que dicen nuestros sabios en la Mishnah Pirkei Avos, que tenés que ser humilde frente a todas las personas. ¿Cómo voy a ser humilde frente a ese tipo? Frente a este otro, ok, pero frente a este no. No hay una situación, un contexto, un asunto que el otro no tenga para completarte a vos mismo. A vos te falta, el otro lo tiene. Solamente con el otro estás pleno. Y a través de este pítulo, de esta anulación, entonces se juntan todos los Yodim para generar que resida la unicidad de Dios. Como dijimos anteriormente, porque en Sitra de Kedusha, cuando hay santidad, entonces no hay cabeza y no hay final, somos todos uno. Lo que no es el caso, quien se piensa a sí mismo separado en su virtud frente al otro, yo soy por encima del otro, y se hace cabeza a sí mismo, se hace final, etc. Y la cabeza y el final están separados. Entonces la persona cae en lo que se llama en Kabbalah alma de Freida, el mundo separado. Y ahí hay Sitra Achra, ahí ya hay otro lado, ya no hay Kedusha, ya no reside la presencia de Dios ahí. Ahora bien, en Rosh Hashanah es Teshuva. Teshuva es retorno. Vamos a ver más adelante más detalles. Teshuva es retorno, es decir, que en general las almas del pueblo de Israel retornan a su fuente. Y esto es lo que significa el versículo Beisasef Roshei Am, cuando se juntan las cabezas del pueblo. Es decir, somos todos cabeza. En algún aspecto de nuestras vidas somos todos cabeza. Es como de vuelta. Todos los puntos de un círculo que están equidistantes al centro. Son todos iguales, todos son cabeza. Todos son fundamentales para la plenitud de la circunferencia. Si no, no hay circunferencia. Entonces, cuando se juntan los Roshei Am, las cabezas del pueblo, el concepto de cabeza es el pensamiento. Esto es lo que ocurre, digamos, en la cabeza. ¿Por qué justo el versículo dice Roshei Am? Beisasef Am, cuando se junta el pueblo. ¿Por qué es cuando se juntan las cabezas del pueblo? El concepto es que esto hace referencia al concepto de pensamiento. Y Roshei Am, y las cabezas del pueblo son los pensamientos del pueblo de Israel. Es decir, no está hablando de lo que uno piensa, sino cómo cada, la otra vez lo va a decir más adelante, Israel, Olu B'machshava, surgimos, nos elevamos en el pensamiento divino. Es decir, está una persona como la podés observar en su vida concreta, y puede ser que no haga cosas que tiene que hacer, etcétera, no se comporte como corresponde, pero hay una versión, por así decir, de cada uno de nosotros que es perfecta. En el pensamiento divino somos todos los hijos imperfectos. No hay imperfecciones, no hay defectos, no hay cosas que tenemos que hacer y no hacemos, cosas que no tenemos que hacer y hacemos. No es así. Entonces, cuando en Rosh Hashanah nos elevamos todos a Roshei Am, revelamos la esencia nuestra de cada uno, en donde somos perfectos.
nos juntamos, nos recogemos del mundo de separación en el cual caímos por nuestros pensamientos, etcétera. Y ahora sí, el Rebbe está hablando efectivamente de los pensamientos de las personas. Hay dos conceptos entonces acá del pensamiento. Por un lado, el pensamiento divino de todo el pueblo de Israel, de cómo Dios observa a cada Yehudí. Y por el otro lado, nuestros pensamientos concretos, que lo metemos y lo invertimos en cosas que no son en la práctica Yiddishkeit, el judaísmo, importantes, etcétera. Entonces, por cuanto nuestros pensamientos se desvían, uno para acá, el otro para allá, etcétera, etcétera, y estamos todos esparcidos por todos lados. Nos tenemos que juntar, todos los pensamientos uno tiene que juntarlos y enfocarlos en Dios. Entonces ahí nos volvemos un dominio único para el único de Dios, etcétera. Esto es parafraseando los conceptos en llaves, dominio público, dominio privado. Cuando uno junta y enfoca todos sus pensamientos en Dios, esto genera que uno se entrega a Dios y todos nos volvemos el dominio privado divino, por así decirlo. Como está escrito al respecto de la palabra Shema. Esto lo dice el Tzemach Tzedek, que esto es un discurso del Alter Rebbe. El Tzemach Tzedek era un nieto del Alter Rebbe que tiene algunas notas, que la mayoría las voy a saltear porque son referencias acá y allá. Pero esto es una nota interesante al respecto de la palabra Shema Israel. Lo decimos 2 veces por día, es una mitzvah. Es un precepto. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es una. La palabra Shema también está relacionada con la palabra reunir. Como Vaishoma Shaul. Shaul reunió al pueblo de Israel. Entonces, Israel, escuchá, cada yehudí tiene que saber que tiene que Shema, tiene que reunir y enfocar todos sus pensamientos en Kedusha, en santidad. Y esto es en general, dice el Alter Rebbe. Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Pero en particular, ¿cómo funciona esta unión? ¿Cómo juntás todos tus pensamientos? ¿Cómo nos juntamos entre todos los Yehudim? ¿Cómo somos humildes frente a otras personas? ¿Y cómo esto genera que Dios sea rey del pueblo de Israel y de todo el mundo entero? Y esto genera un buen año para todos, etc. Y de esto se trata Rosh Hashanah, justamente, que Dios es el rey. ¿Cómo funciona esta unión? Para generar, de vuelta, Beisasef, Rosh y Am, cuando se juntan las cabezas del pueblo. Es decir, cuando nos revelamos como somos en nuestra esencia, como Dios nos ve, cuando juntamos nuestros pensamientos para enfocarlos a Dios, esto genera hay un rey en Yeshurun, en el pueblo de Israel, en el mundo entero. ¿Cómo? Este segundo capítulo, ¿cómo funciona en particular esta unión? ¿Y cuál es el asunto de Tshuva? Porque el Alter Rebbe lo único que dijo es, ¿a qué retornen, muchachos? Las almas retornan, los pensamientos retornan. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué justamente en Rosh Hashanah? Para entender esto, la Toira continúa en Parshas Nitzavim diciendo, ¿para qué Moshe Rabbeinu atem Nitzavim ayon kulchem? ¿Para qué lo junta a todos los niveles, etcétera? Continúa el versículo diciéndole, Obrejo Bibris, para hacerte pasar por un pacto. Hay un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Moshe hizo con el pueblo de Israel, etcétera. Pactos. Ok. Y el asunto es como, por ejemplo, dos personas que se aman, que hacen un pacto entre ellos, de manera tal que no se interrumpa nunca ese amor. Es decir, que si incluso hay alguna cosa sobre la cual el amor depende, si hubiese alguna cosa sobre la cual el amor depende, y esa cosa no se interrumpiese nunca, entonces no se necesitaría un pacto. Pero, porque la gente ve, las personas temen que se anule este amor y se acabe, no vaya a ser que alguna otra cuestión exterior, externa, etcétera, corte ese amor. O sea, si el amor fuese eterno, ok, no es necesario un pacto. Pero en la práctica hay montones de factores que pueden hacer que el amor se interrumpa. Factores internos. Acá dice factores externos. Menía bibajutz. Alguna cosa desde afuera que hace que el amor se acabe. A través de hacer un pacto, entonces este amor va a ser eterno. Y no se va a tropezar, es decir, nunca más se va a debilitar ni nada por el estilo. Y el punto es que nunca se van a separar, porque ninguna interrupción exterior va a generar ningún problema exterior, va a generar ninguna interrupción en el amor. ¿Por qué? ¿Por qué el pacto funciona para conservar el amor incluso cuando haya razones exteriores por las cuales interrumpir ese amor? Es decir, porque la gente hace un kesher, una unión muy profunda y muy fuerte, de manera tal que se unen y se unifican con su amor en un kesher, un nudo, por así decir, fantástico, nifla, es decir,
que trasciende lo racional. Lo racional sería que el amor se tiene que interrumpir. ¿Por qué? Porque hiciste esto, hiciste lo otro, pasó esto, pasó lo otro. Pero acá hay un pacto, es decir, llevamos el nivel de la relación a algo irracional. Trasciende lo lógico. Entonces, incluso si la lógica dicta que hay que separarse, vamos a seguir unidos. Y trasciende la lógica tan verdad que incluso si de acuerdo a la lógica el amor se tiene que interrumpir o generar algún tipo de odio, peor todavía, debería odiarte. Sin embargo, por cuanto hay un pacto, entonces el amor continúa, concreto, eterno, y sobre todo los pecados cubre el amor, dice el versículo. ¿Y a qué se refiere ese amor? Este es el kesher, esta es la unión fuerte, por cuanto las personas pasan por un bris, por un pacto y una unión, como si fuesen una misma carne, una misma cosa. Esta unión está basada en algo irracional. Esto es lo que significa el concepto de un pacto. Es algo que trasciende lo lógico. Incluso si la lógica es que no tenemos que estar juntos, seguimos juntos. Y así como no se puede interrumpir el amor sobre uno mismo. ¿Quién no se quiere, una persona sana y normal, quién no se quiere a sí mismo? Y se ama a sí mismo y deja de lado, no presta atención demasiado a sus propias fallas, a sus propios problemas, a sus propios errores, etc. ¿Por qué? Porque se aprecia a sí mismo y se ama a sí mismo. Así como ese amor no se interrumpe nunca, de la misma manera no se va a interrumpir el amor al prójimo. Y por eso, en hebreo, hacer un pacto es krisos bris. Krisa literalmente es cortar. Como Kares, como la persona que es recortado. Sefer Krisus, un documento de divorcio, es un libro, Sefer Krisus, de corte. En hebreo, hacer un pacto en realidad se dice cortar un pacto. Esa sería la traducción literal, a pesar de que en español no tiene ningún sentido, pero esa sería la traducción, cortar un pacto. Como está escrito respecto de Abraham Avinu, Korsu esa Eigel, Vayabru ben Besarav, cortaron un ternerito y pasaron entre sus partes. El pacto que hizo Dios con Abraham Avinu se llamó así, Bris ben Abesarim, el pacto que pasaron entre las partes del animal. Es decir, ambas personas que están haciendo el pacto pasan entre un cuerpo para unificarse. Separaron un cuerpo, un pedazo de un animal, lo partieron al medio, lo separaron, pasaron en el medio representando, ahora somos una sola cosa. Antes éramos dos, ahora somos cada uno una mitad de una misma cosa. Este es el ejemplo de lo que significa un pacto cuando dos personas hacen un pacto. Ahora bien, todo este ejemplo hizo Dios con nuestro Señor con nosotros, como está escrito en la parasha de esta semana también, le obrejo vibris, justamente, hay un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y también está escrito, le dice Dios en Parshas Kisisa a Moishe Rabbeinu, yo voy a hacer un pacto con vos, koires, voy a cortar un pacto con vos, frente a todo tu pueblo, voy a hacer niflois. Traducción de niflois es maravillas. Rashi explica ahí, niflois significa que el pueblo de Israel va a estar separado de todo el resto de las naciones. Ok, pero en el sentido del Alter Rebbe acá es niflois, nashon pele, maravilla, que hace referencia a algo que trasciende totalmente lo racional, es decir, por encima de lo racional. Y como David Amelech dijo a Yoinasan, también, niflois abaseja, es fantástica tu amor por mí, es decir, que trasciende lo racional. Yoinasan era hijo de Shaul, el primer rey del pueblo de Israel, tenía todas las razones por las cuales odiar a David. Era el contendiente directo a su propio reinado. Si Yoinasan lo mataba a David, establecía su propio reinado. Cuando se muera su padre, Shaul, él va a ser el próximo rey. Sin embargo, todo lo contrario. Yoinasan amaba a David, David amaba a Yoinasan, una amistad fantástica, increíble, que no dependía de nadie, era totalmente irracional, contra la lógica. Porque a través de los 13 atributos de misericordia, en toda esa historia de Parshas Kisisa, después del becerro de oro, Moishe proyectó y se hizo, por así decir, Moishe proyecta los 3 atributos de misericordia que le dice a Dios, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Hanun, le dice todas las frases que Dios mismo le enseñó a Moishe, y Moishe las utilizó para que Dios perdone al pueblo de Israel, incluso por aquellos que hicieron el becerro de oro. Moishe proyecta esta idea de los 3 atributos de misericordia que se revelan en el mes de Elul, que se revelan en cada Yom Tov, en Rosh Hashanah también, etc. Lo repetimos varias veces. En Yom Kippur también lo repetimos varias veces.
Moishe Rabbeinu proyecta este concepto para hacer un pacto y una unión del Dios con el pueblo de Israel, para despertar el amor de Dios por el pueblo de Israel, de manera tal que perdone, etcétera, por todos los pecados que todos tenemos. De manera tal que, como dice el profeta Ishaya, que no estén los pecados separando entre Dios y el pueblo de Israel, porque nosotros, pueblo de Israel, somos una porción de Dios. Este es el segundo capítulo. Entonces el Alter Rebbe explicó, hay un bris, hay un pacto, que el concepto del pacto es trascender totalmente lo racional. Capítulo 3, ahora bien, dijeron nuestros sabios, ¿de qué se trata Rosh Hashanah? ¿De qué se trata el comienzo del año judío? El Talmud dice, dijo Dios, Imru lefana malchiois, digan frente a mí versículos que tienen que ver con mi reinado, chetam lijuni aleichem, para que yo sea rey sobre ustedes. Traducción literal, que ustedes me declaren rey por sobre ustedes. Zichroinois, digan versículos que hablen del recuerdo, como por ejemplo que Dios recordó a Noach en el arca, y así decimos versículos de diferentes lugares en la Toira, 10 versículos que representan el recuerdo, que Dios presta atención de nosotros, de manera tal, como dice el Talmud, para que yo recuerde a ustedes frente a mí, para bien. ¿Y cómo? ¿Con qué? Beshoifar, bame beshoifar, diciendo versículos de Shoifar y tocando en la práctica el Shoifar. De esto se trata Rosh Hashanah. El Alter Rebbe explica. Esto es lo que dice el Talmud. Ahora bien, en Rosh Hashanah es, como dijimos antes, este es el día del comienzo de tus acciones, un recuerdo del primer día. En Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, fue creado el primer hombre. En Rosh Hashanah, y el primer hombre dijo, cuando fue creado, Hashem Malach, es un versículo, un salmo, Hashem Malach, Geus Lovish, Dios reinó, se vistió de majestad, etc. Porque entonces, en el momento en que fue creado el primer hombre fue consciente de que el rey acá es Dios, se reveló el reinado divino. Y esta creación, en el sexto día de la creación, todo el concepto del Dios haciendo un mundo, Dios haciendo un ser humano, etc. Toda esta creación, después del ser humano, declara a Dios como rey. Todo esto ocurrió en el lenguaje hasídico de Kabbalah también, por un despertar de arriba, solamente. A Dios se le ocurrió crear todo este mundo. No había nadie que le diga, hey Dios, ¿qué te parece si hacemos esto o lo otro? Estaba él solo. Podemos discutir si sigue solo o no sigue solo, esta es otra cuestión. Kabbalah, Hasidus, todo lo que quieras. Pero en la práctica, en el momento, instante anterior de la creación, ¿por qué Dios creó el mundo? Porque a él se le ocurrió. Pero hoy en día, esto es Zeyayom Tchilas Masejo. Este es el concepto de que el día de Rosh Hashanah es el comienzo de tus acciones. ¿Qué quería Dios? Ser rey por sobre el mundo. Entonces Dios creó un hombre, y el hombre que dijo, Hashem Malach Geus Lovish, Dios es el rey, se viste de majestad, fastuosidad, yo qué sé. ¿Ok? Esto fue Tchilas Masejo, el comienzo de tus acciones. A pesar de que el mundo en la práctica fue creado antes, el 25 de Elul. ¿Por qué? Porque de vuelta, Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, y ya había empezado días antes. ¿Por qué se llama entonces Tchilas Masejo, el comienzo de tus acciones? Porque en la práctica, el comienzo el motivo del por el cual Dios creó el mundo, la realización del motivo de por qué Dios creó el mundo es Hashem Malach, que el hombre declaró a Dios como rey. Entonces eso es Tchilas Masejo. Ahí empieza realmente la verdadera razón de ser del mundo. Todo lo anterior, los días anteriores de la creación, fueron preparación para ese día. Y en la práctica el hombre dijo, Hashem Malach, Dios es el rey. Ok. Pero esto fue el primer día nada más. O sea, el sexto día de la creación, la primera vez cuando Dios inició todo esto y el hombre declaró a Dios como rey. Perfecto. Pero hoy en día, ¿cómo sigue esto? Dios estableció el sistema de que la primera vez, por así decir, Dios, como dicen, el primero te lo regalan, el segundo te lo cobran. Dios libre y guarde de comparar una cosa con la otra. Pero el punto es que Dios empezó todo esto por iniciativa propia, pero estableció un sistema de que año tras año depende de nuestra propia iniciativa, como dice la Alter Rebbe. Por eso decimos en la segunda parte de la frase Zikon Yom Rishon, esto es un recuerdo del primer día, es decir, a través del Isarusa del Etat Toe, de un despertar de abajo. Nosotros despertamos la revelación del reinado divino sobre nosotros. Nosotros asumimos a Dios como nuestro rey, particularmente cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través de recordar el pacto y la unión que hay entre Dios y nosotros. Es decir, esto es a través del Shoifar, como el Alter Rebbe va a explicar. Paciencia. Entonces acá ya tenemos
Este es el día de comienzo de tus acciones, a pesar de ser el sexto día de la creación y no el primero. Rosh Hashanah es el sexto día. ¿Por qué? Porque ahí crea al hombre y el hombre es el que declara a Dios como rey. Perfecto. Zikaron Yom Rishon es un recuerdo de la primera vez. ¿Por qué? Porque cada Rosh Hashanah le pedimos a Dios: ¡Hey! Recordá el pacto que hiciste con nosotros. Ya sé que este año fui un desastre. Ya sé que no hice lo que tenía que hacer. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Dios, Zikaron Yom Rishon, acordate la primera vez cuando vos creaste por iniciativa propia. Y no había nadie que te despierte nada. Vos lo creaste igual. Recordanos. Recordanos. Recordá aquel pacto que hiciste con nosotros y danos un año más. Este es el concepto de Teshuva y Loe, el nivel más profundo de Teshuva, de retorno. Hay dos conceptos en Teshuva. Teshuva Tatoe, el nivel más bajo, la persona tiene un pecado y tiene que arrepentirse y comprometerse a no hacerlo más. Teshuva y Loe, el nivel más elevado de Teshuva, es retorno, reconexión con Dios. Y este es el grito, la voz del grito de lo más profundo del corazón. Nekudas Penimis Alev, como el Alter va a explicar en un minuto. Esto es el punto de lo más profundo del corazón, al punto tal que no hay palabras que puedan contener el sentimiento. Por eso la voz del shofar no es una voz que tiene notas, digamos, figurativamente hablando, las palabras que uno habla, A, B, C, D, hola, buen día, etcétera, etcétera, en el mundo de la música son las notas, donde la nota va, sube, baja, do, re, mi, fa, sol, etcétera, etcétera. Los tiempos, la velocidad, etcétera. Estas son las palabras, digamos, en la música. El shofar es un instrumento musical, es verdad, pero es un instrumento musical que no tiene notas. El shofar suena según el cuerpo, digamos, el tamaño del shofar, la forma del shofar, bueno, que la fuerza que uno aplica también, obviamente, pero no tiene notas. Do, re, mi, fa, sol, ¿no? Esto representa el grito de lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, donde las palabras no pueden contener lo que uno realmente está diciendo, entre comillas: quiero conectarme con Dios. Lo único que importa acá, ¡hey! Recordanos para darnos un buen año. No porque Dios se olvide, sino el concepto es, como dijo el Alter Rebbe al final del capítulo anterior, los pecados separan entre Dios y nosotros. Entonces le decimos a Dios: ya sé que racionalmente hablando esto no va más. Se acabó hace rato la relación. Pero ¿sabes qué? Hicimos un pacto. Recordá ese pacto. Toma conciencia de ese pacto y danos un año más. Esto es lo que se llama en el shofar una voz solamente, y por lo tanto no hay palabras del shofar, no hay notas, sino que es tequía, koil pashut. Tequía es el sonido largo, una voz simple, un sonido simple. Y otro sonido del shofar es shevarim. Shevarim es tu. Esto también no es una voz, no es sino una voz que no tiene notas. Pero entonces, ¿qué hay diferencia entre tequía y shvarim? ¿Por qué tequía es un sonido largo y shvarim es pausado? Varios sonidos pausados. Porque en la voz misma hay diferentes niveles. Y como dice el Talmud, tenés, en la práctica son 3 sonidos en el shofar. Tequía es un sonido largo. Shvarim son 3 sonidos cortos, pausados. Y terúa son 3 sonidos más cortos todavía. Que esto lo que representa es shever, la persona tiene el corazón quebrantado. Y terúa también es quebrantado, más quebrantado todavía. Como dice el Talmud, y esto es lo que está haciendo referencia el Alter Rebbe, son 2 niveles en el llanto. Hay un llanto que uno todavía puede contenerse a sí mismo. Y esto es shvarim, la persona llora pausadamente, pero todavía se puede contener a sí mismo. Y terúa, la persona tiene su Brochenkeit, el corazón totalmente quebrantado, ya no se puede ni contener, es la persona llora desesperadamente. Estas son las voces del shofar. A través del shofar, acá el Alter Rebbe, muy brevemente, comienza el capítulo 3, explica la frase del Talmud. Hay que decir versículos de reinado, hay que decir versículos de recuerdo. ¿Y cómo se hace esto? Con los versículos del shofar, tocando el shofar. El shofar representa el grito de lo más profundo del interior de cada uno de nosotros, con sus diferentes voces y niveles de quebrantado, por así decirlo. ¿Ok?
Este es el comienzo del capítulo 3. La explicación de esta cuestión. ¿Qué cuestión hay que explicar? ¿Qué significa lo más profundo del corazón? ¿Qué significa que uno grita a Dios de lo más profundo? ¿Qué significa que hay que pedirle a Dios que nos recuerde? ¿Qué significa que hay que pedirle a Dios que sea rey por sobre nosotros? La explicación de todo esto es, como dice el versículo en el Salmo 27. Por ti, dice mi corazón, piden mi rostro, tu rostro, Dios, voy a buscar. Eso es lo que dice el versículo. Existe un rostro entonces. Panay, es decir, el concepto de Panay es rostro, es mi rostro, es penimius aleif, es lo más profundo del corazón. El rostro está conectado con el penimius. En el rostro, la cara de una persona uno puede ver si esa persona está feliz, si esa persona está triste. En las piernas no lo podés ver. ¿Por qué? Porque las piernas no están conectadas con el penimius, con lo más profundo de la persona, pero el rostro sí. Y es automático. La persona está contenta y se pone en el rostro, se ve la cara feliz. Es verdad, existen actores que pueden estar contentos a pesar de que no están contentos. Esa es otra cuestión, no es la esencia de una persona. La esencia de una persona es automático. El rostro refleja los sentimientos de la persona. Esto es Penimius Aleif. Y por eso el versículo dice Bakshu Fonai. Busquen mi rostro, dice Dios. Porque hay dos niveles en el clamor del corazón. Penimius y Hitzoinius, lo más profundo y lo más exterior. Hitzoinius Alev, lo más exterior del corazón. ¿Qué significa? Es la conexión con Dios que se proyecta desde lo racional. Vamos a ver las palabras del Alter Rebbe. Cuando la persona medita en la grandeza de Dios y cómo se esparce la luz infinita de Dios sobre todas las criaturas para crearlas de la nada absoluta, y todas las huestes del cielo, las supremas, y las huestes de la tierra, las más bajas, y todo lo que existe en la tierra, y cómo Dios con su bondad renueva constantemente todos los días toda la creación, y Dios le da vida a todas las cosas. Son todos conceptos que uno va pensando y meditando. Cuando uno amplía su capacidad intelectual y medita ampliamente sobre estas cosas y este tipo de temas, se proyecta a la persona un clamor en el corazón, y la persona clama su corazón a Dios y se proyecta tras Dios para unirse a Dios con deseo, con sed, con anhelo, etc. Si vos te das cuenta de la grandeza de Dios, ¿qué querés entonces? ¿Una hamburguesa? Dios es lo más grande que hay. Crea el mundo y hace esto y constantemente y le da vida a todas las cosas, y la creación es enorme y cuán grande es, y todos los ángeles y toda la tierra y todas las cosas que hay en la tierra, y así sucesivamente. Y esto es lo que representa el versículo Aharei Hashem Yelhu que Arie Ishak. Tras de Dios hay que andar, vayan tras de Dios, como un león ruge. Es decir, que hay un rugir, por así decir, un rugido del corazón, que esto es Hitzoinis Alev, la parte más exterior del corazón, y es como ir tras de Dios. No es ir al rostro de Dios, a lo más profundo de Dios, es tras de Dios. Como un león. ¿Qué significa como un león? Cuando Yehezkel, en el primer capítulo de Yehezkel, ve una carroza celestial, etc., ahí él ve un león también. Un rostro de un león, un rostro de un toro, un nesher, un águila, y un rostro de un hombre también, etc. Pero ve en la práctica un león. ¿Qué representa el león? Este rostro del león estaba a la derecha. ¿Qué representa la derecha? La derecha representa amor, Gesed, bondad. El rostro del toro estaba a la izquierda, esto representa severidad. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Aharei Hashem Yelhu que Arie Ishak. Vayan tras de Dios como un león que ruge. ¿Qué está representando el Alter Rebbe, el versículo en la explicación del Alter Rebbe? Cuando vos medites en Aharei Hashem, no en la esencia de Dios, en lo exterior de Dios, en lo tras de Dios, cómo Dios crea el mundo. ¿Esto es lo que es Dios? Es Dios creando el mundo nada más. En la práctica nuestros sabios dicen Hagedula Zumai Sebreishis. ¿Cuál es la grandeza de Dios? La creación. ¡Oh! Impresionante. Y en otro lugar nuestros sabios dicen, cuanto más meditas en la creación, más vas a entender la grandeza de Dios. En otro lugar nuestros sabios dicen, donde encontrar la grandeza de Dios, y encontrar la humildad de Dios. Entonces la misma grandeza que antes dijimos que era toda la creación, esa es la humildad de Dios. Dios crea el universo entero con una letra nada más, con la letra Hey. Y el mundo por venir con la letra Yud. Son todos conceptos que aparecen en diferentes lugares en Hasides, de la Toira, por supuesto, que nos llevan a entender que aquello que nosotros entendíamos pensamos que era la grandeza de Dios, hoy veisme, esto solamente ínfimo, es una letra. Es como que yo diga, hey, solamente esto.
Y la gente va a decir, ¡oh, y el rabino es un genio! Y qué interesante lo que dice, y cómo explica, y cómo se explaya. ¿Qué dijo? Hey, eso fue todo lo que dijo, todo el mundo se para y aplaude. Y el rabino mira y dice, pero un momento, señores, ¿ustedes saben todo lo que yo tengo para decir? ¿Ustedes saben todo lo que estudié y qué quiero compartir, etcétera, etcétera? No, el tipo dijo, hey, y la gente ya estaba aplaudiendo. ¿Cómo puede ser? Nosotros lo aplaudimos, por así decir, a Dios, porque crea el mundo. ¡Oh, y la grandeza de Dios! Para él es como decir la letra hey nada más. Es insignificante. Y nosotros alabamos esto y decimos, Gedula, esto es la grandeza de Dios. Me estás insultando. Eso es mi grandeza. Que yo puedo decir la letra hey nada más. Para eso estudié toda la vida, etcétera. Esto comparándolo a Dios es infinitamente superior todavía. Por eso, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, ¿qué genera esto? Antes de llegar a decir, hoy veis, Dios es increíblemente superior, etc., esto genera que Arie Isha, como el león a la derecha, amor a Dios. Y la persona ruge en su interior de amor a Dios. ¿A qué te vas a pegar? ¿A las hamburguesas de vuelta? ¿Al chocolate? ¿Al vino? Es insignificante frente a Dios. Así como toda la creación entera es insignificante, un concepto de la creación es más insignificante todavía. Entonces, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con lo insignificante o con Dios? Con Dios. Y vas a rugir en tu interior. Pero ¿cómo es ese rugir? ¿De dónde surge Acharei Hashem? No surge de la esencia de Dios, surge de las actividades de Dios, de lo que Él hace, de lo que nosotros percibimos de lo que Él hace. En las palabras del Alter Rebbe, este león supremo en la carroza celestial a la derecha es todo el campamento de ángeles que maneja el ángel Mijoel, cuyo trabajo y su rugido es de la derecha, es decir, amor a Dios, y su amor es muy profundo, y se anulan y entregan totalmente, y unifican en la luz infinita de Dios, que crea y le da vida a ellos, y ellos captan esto, y entienden y sienten cómo son creados algo de la nada constantemente, y su vitalidad y su sostén y toda la energía divina que a ellos les llega en cada instante, ellos la sienten, el amor a Dios profundo por sentirse conectados a Dios, y como Dios te está creando en forma constante. Todo esto se llama Hitzoinius Aleif, dice el Alter Rebbe. Todo esto es exterior, es la parte exterior del corazón, Acharei Hashem, tras de Dios, Hitzoinius Aleif, lo exterior del corazón. Porque fue tomado de cómo Dios esparce y proyecta su rayo de luz sobre todas las creaciones. Es un rayo nada más, no es la esencia misma de Dios. Hasta ahí llega la capacidad de captar de las criaturas, cada uno según su nivel, y esto no es más que una reflexión de Dios. Pero Dios, Él mismo en su gloria y en su propia esencia, Ramu Misnasei, está muy por encima de todo esto. Y como está escrito, que Nisgav Shemoy elevado, y en los salmos, porque su nombre es muy elevado, solamente que incluso su nombre, que está elevado y está junto con Dios y único, etcétera, y no hay pensamiento que lo pueda captar, y yo soy Dios, no cambié, etcétera, etcétera. Incluso su nombre tampoco expresa su verdadera esencia. Él está por encima incluso de su propio nombre. Y así como antes de la creación del mundo, Él estaba solo con su nombre, por así decir, como está escrito en otro lugar, y como decimos en el rezo, que Dios es el Rey, elevado, solo, desde antaño, alabado, etc. Es decir, desde antaño mismo, incluso antes de la creación del mundo, Dios ya era Rey, que esto lo podemos discutir, ¿Rey de qué? ¿Cómo? Esto es otra cuestión. Pero el punto es que Dios ya era Melech, ya era Rey. Y su nombre no es más que algo que está solo y separado de la esencia misma de Dios, no expresa su verdadera esencia. E incluso hoy en día, que ya existe el mundo, sin embargo, Él es Meshubach, Mefoyar, Él es alabado y embellecido y elevado por sobre el mundo entero. Dios no se proyecta ni se inviste en el mundo en forma revelada. Y como está escrito, que Dios es un fuego que consume, y así como la naturaleza del fuego es removerse, quitarse, irse hacia arriba, y no baja hacia abajo,
Este es el ejemplo de la energía divina. Dios mismo está acá abajo investido. Ahora explico qué significa esta palabra. La respuesta es no. ¿Qué significa investido? Investido significa que es afectado por el mundo. Dios está en todos lados. Y en la práctica lo único que hay es Dios. Pero esto es otra cuestión para estudiar ampliamente en otro contexto, no en este Maimar, no en este discurso. El punto es que Dios no es afectado por su creación. ¿Por qué no es afectado? Porque toda la creación funciona en lo que se llama el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, que no es más que una luz, una reflexión de Dios, pero no es Dios mismo. Porque he aquí, toda proyección divina de la luz infinita de Dios en los mundos es un descenso. Hay una cadena de mundos a través de la cual va descendiendo la energía divina hasta este mundo, desde un nivel muy elevado hasta un nivel más bajo, como si fuese agua que baja de arriba hacia abajo. Y sobre esto solamente puede existir esta proyección de la presencia de Dios en el mundo, nivel tras nivel. Este descenso solamente puede existir después de después de muchas contracciones e investiduras de esta energía divina en diferentes niveles y diferentes coberturas, muchas coberturas que ocultan y tapan la revelación de su divinidad. Él mismo no está revelado aquí, por así decir, para que los mundos no estén totalmente anulados y dejen de existir y vuelvan a ser la nada como eran antes. Esto es de la misma, el ejemplo de esto es como un gran maestro de un tema que se para, por así decir, se presenta frente a otros maestros, pero este es maestro de maestros. Los maestros se callan la boca, es como si no existiesen. A pesar de que los maestros, cuando no están frente al maestro de maestros, ellos mismos son maestros y dan clases a sus alumnos, y son grandes maestros, pero frente al maestro de maestros, hasta los maestros se callan la boca. No existen. Entonces el concepto acá es verdad, hay una de Insoif, hay una luz infinita de Dios que expresa su ser y crea, etcétera, todo lo que quieras. Pero la esencia misma de Dios está oculta. Porque si la esencia de Dios se va a revelar, entonces todo el mundo entero va a ser nada. No hay nada que pueda existir frente a Dios, como los maestros no existen, por así decir, frente al maestro de maestros. Pero cuando hablamos de una revelación de su divinidad, Él mismo en su propia gloria, ahí no hay hashpa, no hay flujo de energía, ni en forma de llenar los mundos, ni en forma de trascender los mundos. Y es por eso que Él mismo, Dios, se llama Keil Elyon, el Dios supremo. Es decir, Él está por encima y elevado, muy, muy por sobre todas las otras cosas. Ok, entonces acá tenemos dos meditaciones. Meditación número 1 es la grandeza de Dios en cómo Él crea el universo entero. Meditación número 2 es cómo el Dios trasciende infinitamente toda esa creación. Y de estas dos meditaciones se generan en el corazón de la persona dos sentimientos diferentes. Sentimiento número 1 es rugir. Quiero conectarme a Dios, quiero la fuente de la vida, quiero a Él, mira todo lo que hace, su poder y su energía es increíble, el mundo entero, etcétera, etcétera. Ese es el Acharei Hashem Elokeichem. Eso es Hitzoinius Alev. Perdón, eso es tras de Dios, es la parte exterior del corazón. La segunda meditación, que es entender cómo en realidad todo esto que vimos a nuestro alrededor y pensamos que era la grandeza de Dios, no es más que la humildad de Dios, y la esencia de Dios acá no está revelada. De ahí se proyecta la persona, un clamor desde lo más profundo de su corazón. No Hitzoinius Alev, no la parte exterior del corazón, sino un clamor desde lo más profundo del corazón, que trasciende totalmente la lógica, y la persona no quiere separarse de la unicidad de Dios. Y su corazón, Boyer Keresh Peyesh, el corazón arde como una llamarada de fuego, y es un fuego que se eleva por sí mismo sin ninguna lógica, así como el fuego también quiere retirarse, por así decirlo, de la madera donde está agarrada. El fuego siempre va para arriba, es un ejemplo, no es un modelo científico y físico, es un ejemplo de un concepto. Si el fuego se separase de la brasa, de la madera, desaparecería. No se sostendría más. Pero esa es la naturaleza del fuego, separarse de acá y reunirse con su raíz espiritual en los cielos, yo qué sé.
en el elemento fuego fundamental, etc. Entonces acá no hay algo racional. Porque de vuelta, racionalmente hablando, el fuego debería quedarse abajo, unido a su fuente, a la brasa, etc. A la madera. No, es un sentimiento irracional. La neshome también es un fuego. La neshome también es un fuego. Que quiere retirarse del cuerpo, a pesar de que se va a morir. Pero quiere unirse a su fuente. De donde fue grabada, etc. El trono celestial. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando la persona piense en este segundo asunto de la meditación, en la unicidad de Dios y cómo trasciende incluso toda la creación y cómo es infinito, etc. Son dos conceptos totalmente diferentes, como Dios inviste en el mundo o como Dios está totalmente por encima del mundo. El Alter Rebbe lo dijo varias veces, Rom, Benissa, Gavoya, muy elevado, muy superior por todas las cosas, etc. Entonces va a surgir un fuego en el interior de la persona que sube por sí misma y no tiene ninguna lógica, y la persona va a vertir su alma al regazo de su padre y va a entregar su vida en uno. Adiós, no quiero vivir acá, quiero que Dios quiere, nada más. Porque Hele Kashem Amoy, somos su pueblo, es una porción de Dios, y el pueblo de Israel surgió en el pensamiento divino, es decir, Pnimius, como dijimos anteriormente, Rosh Am, Bisasef Rosh Am, cuando se juntan las cabezas de del pueblo de Israel, etc. Esto significa llegar al lugar donde surge el pueblo de Israel, Machsheves Hashem, el pensamiento divino, sea lo que fuera que significa. Y esto es lo que significa el versículo del Salmo 27, Lejo Omar Libi. Por ti, dice mi corazón, Bakshu Fonai, pidan mi rostro, dice Dios, Penimius Aleif. Es decir, llegar a lo más profundo de nuestro corazón, este segundo concepto en la meditación. Y esto, ¿cómo se logra? A través de Poneh Hashem Avakesh. ¿Cómo llegas a lo más profundo de tu corazón? A través de buscar lo más profundo de Dios, el rostro de Dios. Porque del primer nivel, es decir, el primer concepto en la meditación, entender la grandeza de Dios a través de la creación, racionalmente hablando, esto es Acharei Hashem, es tras de Dios nada más. Es decir, la persona se apega, por así decir, a una reflexión, a un rayo de Dios. Y de esto, ¿qué se proyecta? Uno ruge como un león, un grito, un clamor de Hitzoin Yisalev, lo más exterior del corazón, pero no es la esencia de la persona. Y para que la persona tenga Bakshu Fona y busque el rostro mismo de Dios, es decir, un clamor de lo más profundo de su corazón, esto es a través de Poneja Vaya Bakesh, buscar la esencia de Dios, no la reflexión de Dios, no como Dios se expresa, sino Él. Que esto es lo que el Alter Rebbe decía en otras situaciones, cuando estaba totalmente imbuido en apego a Dios, meditación, etc. Yo no quiero tu Gan Eden, tu paraíso superior, no quiero tu paraíso inferior, yo te quiero solamente a vos. El paraíso mismo es una reflexión de la presencia de Dios. Ay, el Talmud dice, tzadikim yosh beneni mitzvah. Los tzadikim, los justos, están sentados en el Gan Eden disfrutando del rayo de la presencia de Dios. Sí, justamente es un rayo de la presencia de Dios, pero no es Él. Poneh Hashem, el rostro de Dios es Dios mismo en su propia gloria. Y esto es lo que decimos en el Shema, Bechol Meoideja, pedir a Dios y buscar a Dios con todo tu ser. Decimos en el Shema, hay 3 niveles de amor a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Esto se refiere al tercer nivel, todo tu ser. Y eso también lo que dice el versículo en los Salmos, mi mamá, Kim Kerosija Valle, desde las profundidades te llamo Dios, es decir, de las profundidades del corazón. Y por eso decimos este versículo en los 10 días de Tshuva, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque a través de Tshuva y Loe, es decir, a través de este nivel de Tshuva, es decir, no arrepentimiento por las transgresiones, esto es otro problema, sino que el retorno, la reconexión con la esencia misma de Dios, desde lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué haces Tshuva, digamos? ¿Por qué se llama Tshuva esto, retorno? Porque te sentís mal y amargado de que te alejaste de Dios, de que abandonaste a Dios, te alejaste del rostro, de la luz de su rostro, bendito sea. Y esto te tocó hasta lo más profundo de tu alma, Bekerev Ish Belevamoik, hasta lo más profundo de tu corazón, del ser de la persona, te das cuenta que estás lejos de Dios. Ay, Dios está en todos lados. No está revelado en mi vida, entonces estoy lejos en este sentido, no físicamente hablando. A través de esto despertás también arriba. Cuando vos llegás a tu propia esencia, esto despierta, que era hijo Hashem, llamarlo a Dios mismo, del ocultamiento hacia la revelación, para que se revele lo más profundo del reinado de Dios sobre nosotros.
como está escrito, Meroj Kashem Niroli, de lejos Dios te puedo ver, cuando yo me dé cuenta de cuán lejos estoy de Dios, no de cómo Dios recrea el mundo. Ok, muy lindo. Y también podamos meditar en estos asuntos racionales y ver la creación y cómo Dios es el creador, etcétera, etcétera. Pero acá el punto es llegar a lo más profundo. Esto es lo que revela el reinado divino aquí abajo. Y este es el concepto de Zichroi Nois. Dijimos anteriormente que en Rosh Hashanah recitamos versículos que le recuerden a Dios, la creación, nosotros, el pacto que hizo, como el Alter va a explicar más adelante, en la clase que viene, Dios mediante. Loshen Zikoron, cuando hablamos de un recuerdo de algo, esto se refiere a algo que está lejos, que tenés que recordarlo. Si estás frente a uno constantemente, no tenés que recordarlo, lo estás viendo. Pero cuando algo está lejos, decimos que Ata Zeicher Maise Oilam. Decimos en el rezo de Rosh Hashanah, tú recuerdas toda la creación entera, que están lejanos del rostro y lo más profundo de Dios, y nosotros despertamos este recuerdo. Cuando decimos estos versículos y los sentimos, somos conscientes de que estamos lejos, etc., esto despierta el amor profundo desde la esencia misma de Dios por nosotros. ¿Cómo se logra esto? A través del shofar, como vamos a estudiar más adelante, que es la voz divina, la voz que sale, digamos, de lo más profundo de nuestro corazón, que toca directamente lo más profundo de Dios. Este es el final del tercer capítulo del Maimer, del discurso. Dios mediante, la clase que viene vamos a ver los últimos 3 capítulos, en donde el Alter Rebbe va a explicar justamente el shofar, cómo toca lo más profundo de cada uno de nosotros, lo más profundo de Dios, y cómo esto tenemos que complementarlo con la observancia de mitzvahs, con el estudio de Toira, para que se sostenga esto en nuestras vidas y en la práctica esto genere justamente que Dios sea rey por sobre todo el mundo, a través de recordar ese pacto, esa unión que hay entre el pueblo de Israel y Dios, y a través de que Dios sea rey por sobre todo el mundo, nos dé a todos nosotros un año bueno y un año dulce.